El Centro de Estudios Amparo del Castillo y la maestra Elizabeth Herrera Utrera se complacen en darles los siguientes temas referentes al trabajo de parto, para lo cual vamos a iniciar con el triage obstétrico. La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en el mundo aproximadamente 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo y al parto. En el 2015 se estimaron que eran unas 303,000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos, y todos prácticamente eran prevenibles. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellos podrían haberse evitado, es decir, en países de tercer mundo. Desde 1990 varios países subsaharianos, en este caso subsaharianos, han reducido la mitad de la mortalidad materna, por ejemplo, en regiones de Asia y el norte de África. Y el progreso ha sido mayor entre 1990 y 2015. Todo esto en la reducción del número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, a partir del 2000 se observó que la aceleración de esa reducción en algunos países se dio entre el 2000 y el 2010. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible actualmente de la OECD aplican a la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, y una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 consiste en reducir la mortandad materna, al menos un 70 por cada aproximadamente 100,000 nacidos vivos, y lograr que ningún país tenga mortalidad materna que supere el doble de la media mundial. La distribución de la mortalidad materna en alto número de muerte prácticamente se refleja por la inequidad del acceso a los servicios de la salud, y además se subrayan diferentes casos entre los países ricos y los países pobres. Casi la totalidad, es decir, el 99% de la mortalidad materna va a corresponder a los países en vías de desarrollo, es decir, el África, un tercio de América Latina, y con más de la mitad de las muertes maternas que se van a producir en entornos frágiles de contextos de crisis humanitaria. La razón de la mortalidad materna en los países de desarrollo en el 2015 era de 239 por cada 100,000, mientras en los países desarrollados era de 12 por cada 100,000. Hay grandes disparidades entre los países, pero también entre un mismo país puede haber alteraciones entre las mujeres con ingresos altos e ingresos bajos, o de población rural y urbana. El mayor riesgo de la mortalidad materna corresponde a las adolescentes menores de 15 años, y las complicaciones del embarazo son solo una de las cuestiones de las muertes entre las adolescentes en países de desarrollo. El término de las mujeres en los países de vías de desarrollo es que tienen muchas mayores complicaciones o una diferencia entre el seguimiento que se da o la falta de educación, precisamente para disminuir los riesgos o complicaciones a través de la vida y de su embarazo. Y el riesgo de la muerte relacionada con la mortalidad materna a lo largo de la vida es la probabilidad que tiene una mujer de 15 años de morir precisamente por una causa materna, y esta va en relación de 1 a cada 4.900 en los países desarrollados y de 1 a 180 de los países en desarrollo. En los países clasificados precisamente como estados frágiles de riesgo de 1 a 54, demuestra las consecuencias de la descomposición de un sistema de salud, es decir, la falta de educación, la disminución de la atención que se le da precisamente a la paciente desde que se lleva el proceso, se inicia el proceso de gestación. La razón de la mortalidad materna, precisamente en México para el 2020, es calculada en 25.8 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados, lo cual representa un incremento del 10% con respecto a lo registrado a la misma fecha del año pasado. Las principales causas de defunción son hemorragias obstétricas, enfermedades hipertensivas, edema, proteinuria en el embarazo, parto o puerperio,
y enfermedades del sistema circulatorio. Las entidades con más defunciones son el Estado de México, Chiapas y en conjunto suman 36.4% de las defunciones registradas. Es así que podemos identificar de acuerdo a los informes que da precisamente el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que la razón de la mortalidad materna es calculada en 45 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Y esto abarca un incremento del 31.3% en razón a la misma fecha del año pasado. Vamos a encontrar que en la primera semana de octubre se registraron 689 defunciones en acumulación. Para el mismo año, en el caso del 2019, se registraron 534 defunciones. Lo descrito representa un incremento de 155 defunciones respecto del 2020 al 2019. En los estados, precisamente en México, que tienen mayor número de funciones en el 2020, fue México, Puebla, Michoacán, Veracruz, Chiapas. Y es fácil identificar que estos son los lugares que también representan un gran número de marginación a nivel nacional, por la cantidad de sobrepoblación, por la falta de acceso a los servicios sanitarios y la falta de educación para la salud. En el 2030 se intenta reducir la tasa mundial de mortalidad a un 70% por cada 100.000 nacidos vivos. Para el 2030 se intenta también poner fin a las muertes en recién nacidos o niños menores de 5 años, logrando que todos los países que intentan reducir también la mortalidad neonatal tengan hasta un 12 por cada 100.000 o por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños de 5 años de 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Para el 2030 se intenta garantizar también el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y sexual, en los que se incluye la planificación familiar, información y educación e integración de la salud reproductiva en estrategias de programas nacionales. La ONU tiene una estrategia mundial de salud en las mujeres y los niños y precisamente se basa en los 7 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la que se modificó precisamente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que se hace modificación en la meta número 3, que precisamente habla de reducir la mortalidad materna para reducir también la mortalidad en los niños menores de 5 años, porque un niño que no tiene a su madre durante ese periodo de vida es mucho más propenso a morir de forma temprana. El Plan Sectorial de Salud en el 2019 al 2023 otorga la atención integral a las mujeres desde el embarazo, pasando por el parto, el puerperio neonatal y garantizando la salud materna y perinatal con énfasis en las adolescentes embarazadas, priorizando la discriminación, estigmatización y violencia obstétrica. La Ley General de Salud, en este caso a través de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, es atender los problemas sanitarios y prioritarios y los factores que condicionen y causen daños, con especial interés en las acciones preventivas, atención materno-infantil con carácter prioritario, atención de la mujer embarazada durante el parto o el puerperio, y el sistema de salud que promueve y garantiza la prevención de la mortalidad materna e infantil con el efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema. La norma oficial mexicana, la NOM 007 SSA 2 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida, establecen el objetivo de los criterios que es precisamente vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, el parto puerperio y la atención al recién nacido normal, identificando lo que se clasifica como embarazo de alto riesgo a aquel que tiene una probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, y la emergencia obstétrica que condiciona las complicaciones
o intercurrencias de la gestación que implican un riesgo de mortalidad materno-perinatal. También la misma norma establece precisamente a través del numeral 4.5 sobre la muerte materna que este va a ocurrir en las mujeres mientras están embarazadas o dentro de los 42 días al término del mismo. La atención de la muerte de la emergencia obstétrica, en este caso, debe de ser prioritaria y todo esto se debe proporcionar lógicamente en cualquier unidad de salud, ya sea del sector público, social o privado. De hecho, la mayoría de las instituciones tienen un convenio en el que precisamente se establece que se debe de brindar atención a las embarazadas y una vez que se resuelva la urgencia obstétrica, prácticamente se envíe a la unidad correspondiente. Es de esta manera que se clasifica el embarazo de alto riesgo, emergencia obstétrica y muerte materna. Y todo esto refiere que debe de ser prioritario en cualquier unidad. Es así que surge un convenio general de colaboración para la atención de las emergencias obstétricas en el 2018. Dicho convenio se celebra entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quienes en lo sucesivo se le denomina como Secretaría, IMSS e ISSSTE, y están representados por sus titulares desde el 2018, en el que se fija precisamente que estas dependencias provean de salud a través de las unidades médicas a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica con el fin de abatir la mortalidad materna a nivel nacional, lo que se refleja con los indicadores correspondientes. A partir de ello surge el triage de urgencias y ese triage precisamente es el que solicita o enmarca un punto muy importante que se llama estrategia sumar a nivel nacional y se basa en la atención efectiva, eficiente, ética, segura y la satisfacción del usuario como punto focal. Los resultados promedios eran el buen desempeño, superar estándares establecidos y tomar en consideración la reducción de los 3 momentos críticos, que era la vigilancia, que intervenía en decisiones médicas, la participación del personal administrativo que no tiene capacitación para identificar una emergencia o una urgencia y la escasa cultura del servicio. Es así que se identifica la ruta de urgencia, en la que primero se enviaba vigilancia, admisión, caja, archivo, trabajo social y finalmente enfermería y área médica. Y se toma en consideración que la ruta debe de ser a la inversa: el médico, la enfermera, archivo, trabajo social, caja, admisión y vigilancia, dado que de un lugar lo enviaban a otro y el paciente terminaba confundido. De esta manera se plantea la ruta del paciente a través de la ruta sumar, que implica precisamente la atención por la enfermera y el interrogatorio de los signos y síntomas, la revisión médica a través de diagnóstico y tratamiento, admisión a través de un registro de expediente clínico y finalmente trabajo social, que va a orientar precisamente y a dar información. Y finalmente que la vigilancia pues únicamente se encargue de la seguridad del personal y de los bienes inmuebles. El triage obstétrico se basa en la atención de la prioridad clínica y esta se basa precisamente en el protocolo de atención de primer contacto para clasificar la gravedad de los pacientes, principalmente en las pacientes obstétricas. Es decir, la intención es preservar el estado de salud del binomio, madre e hijo, y la viabilidad de un órgano dentro de un lapso terapéutico. El triage va a cumplir con unos principios, que es la valoración, el lapso, la ruta y el uso de los colores. Así se define la clasificación del triage a través de emergencia, como la paciente que requiere tratamiento inmediato,
Urgencia, paciente que puede ser tardada en los primeros 15 minutos. Y urgencia menor, que va a ser atendida dentro de los primeros 15 a 30 minutos. La emergencia con rojo es la condición por la cual se ve comprometida una función vital tanto de la madre como del feto, y se basa en crisis convulsiva, que es eclampsia, preeclampsia severa, hemorragia obstétrica puerperal, pérdida de estado de alerta y embarazadas politraumatizadas o con fiebre. Trabajo de parto con actividad uterina de 32 o menor de 32 semanas, salida de líquido transvaginal en periodo expulsivo. El nivel de urgencia para la condición, en este caso, pues sería el cese de alguna función vital, los datos de vasoespasmo, de preeclampsia leve, disminución de la motilidad fetal, amenaza de parto pretérmino y fiebre. Trabajo de parto avanzado. Los signos y síntomas relevantes del triage son los siguientes. Factor de vasoespasmo, emergencia, urgencia y urgencia menor. Los síntomas son vasoespasmo, epigastralgia, visión borrosa, hiperreflexia generalizada, crisis convulsivas, hemorragia transvaginal abundante, dolor superior a 7, salida de líquido amniótico franco, movimientos fetales ausentes, hipertensión arterial, ya sea superior a 160, 110 o 80 o inferior a 80-40. Frecuencia cardíaca mayor o igual a 120 o menor o igual a 50 por minuto. La frecuencia respiratoria es mayor a 30 o igual, y temperatura igual, mayor o igual a 40. La urgencia va a ser por cefalea, cofenos, fosfenos, edema generalizado, hemorragia transvaginal moderada, dolor de 4 a 7, salida de líquido dudosa, movimientos fetales disminuidos, hipertensión de 130 a 90 o de 100 a 50, frecuencia cardíaca de más de 100 o menos de 60, frecuencia respiratoria de 24 a 30 y temperatura superior a 38. Urgencia menor sin datos de vasoespasmo, con hemorragia transvaginal escasa, con dolor de 0 a 3, con salida de líquido amniótico ausente, con movimientos fetales presentes, hipertensión normotensa, frecuencia cardíaca de 60 a 100, respiratoria de 16 a 24 y temperatura eutérmica. Así se define precisamente el triage obstétrico a través de la ruta crítica, en la que se establece el momento de recepción, valoración, clasificación y derivación, en la que se establecen las características del color verde, amarillo y rojo. La ruta de emergencia obstétrica crítica, que es el color rojo, establece precisamente la clasificación, los datos y cómo se debe de actuar. En el caso de preeclampsia, eclampsia o hemorragia, se activa el código Mater, se traslada al choque o al área de trauma choque e inician la atención inmediata multidisciplinaria. Y en rojo, en el caso de trabajo de parto con actividad uterina y embarazos menores a 32 semanas, se indica el traslado a la sala de labor y atención obstétrica. En el caso de la urgencia de color amarillo, es precisamente una vez que se identifica, el médico solicita estudios paraclínicos y posteriormente, en caso de que sea positivo, el traslado a la sala de labor. Y la urgencia menor especifica precisamente que una vez que se identifica la urgencia menor, se le informa a la paciente, al familiar el diagnóstico y se procede precisamente a
dar indicaciones médicas, firmar las cartas de consentimiento informado. La enfermera da apoyo emocional y atención a la paciente y se hace el envío de la hoja o de partograma. El médico, en cuanto a la saturación, pues va a referir a la paciente y se le va a informar precisamente al familiar, y si requiere atención inmediata, bueno, pues se va a quedar. Los identificadores del triage obstétrico van a ser los colores, que son los distintivos adheribles, o marcar en la hoja del triage con una crayola o un color el indicador de acuerdo a la clasificación: inmediato en rojo, de 0 a 15 minutos amarillo, y de 15 a 30, en verde. Ahora identificaremos qué es el partograma. Son tablas y gráficas que nos ayudan a referir las condiciones de la madre y del producto basado en el cervicograma de Friedman, y se desarrolla y aplica precisamente por Philpott y Castle a principios de 1970. El partograma que nos marca la OMS es un partograma modelo que se maneja de manera internacional de acuerdo a los estándares de la OMS desde 1988, en el que nos marca tanto las horas como el tiempo, en este caso la dilatación, y nos marca o nos señala también la guía precisamente de la fase latente, cuál es la fase de alerta, cuál es la fase activa, cuál es la fase en este caso de aceleración. En una se va a marcar las horas en tiempo y en otra la dilatación del cérvix. Además también se verifican las contracciones, el pulso de la paciente, la temperatura como parte de los signos vitales. Entonces se ubica que el partograma es un diseño que puede variar, pero que siempre va a incluir una gráfica de dilatación versus tiempo, gráfica de descenso versus tiempo, frecuencia cardíaca fetal, signos vitales maternos y medicamentos utilizados. En cuanto a las limitaciones del partograma, es importante tomar en cuenta la exploración cervical, que va a variar obviamente entre cada uno de los observadores, y si no se explora con frecuencia, pues el trazo no es característico. Y además, su forma se asume que la fase activa inicia a los 4 centímetros de dilatación, y la paciente debe de seguir un parto ideal de tantas horas determinadas, ya sean por nuliparidad o multiparidad. Las limitaciones que tiene un partograma se van a basar en el protocolo de manejo como instrumento de registro, pero no es lo que nos va a decidir qué hacer o qué no. Y además que se requiere un juicio clínico. Básicamente el partograma quien lo lleva a cabo es el médico. Este partograma va a permitir evaluar el proceso y el progreso de evaluación del trabajo de parto, identificación de patrones de distocia y conservación del registro de la atención que se le ha estado dando a la paciente, así como evitar notas clínicas en prosa o en redacción. El resultado del uso del partograma como prueba clínica se utiliza en 1990 y se aplica en más de 35,000 pacientes del tercer mundo. Los resultados del partograma es que disminuye el uso de la oxitocina, el trabajo de parto mayor a 18 horas, la sepsis postparto, el uso de forceps o las cesáreas por sospecha de desproporción cefalopélvica, que es lo que significa DCP. El partograma normal que podemos identificar como ejemplo es precisamente este.
y nos permite identificar las características de los signos vitales de la paciente y cómo es que ha ido avanzando dentro del trabajo de parto. Decíamos, tanto en descenso como en dilatación. El partograma anormal es aquel que nos va a dar condicionantes en las que la paciente se mantiene en un solo nivel, no hay modificaciones ni en descenso ni en dilatación, y esto genera alteraciones porque el trabajo de parto se vuelve prolongado, lo que implicaría mayores complicaciones o que no se haya identificado de manera oportuna una desproporción cefalopélvica que sea lo que impida el descenso del producto. La evaluación de las fuerzas expulsivas, que nos permite evaluar manualmente el monitor o con un catéter, y de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Calcular las unidades en Montevideo en 10 minutos y la presión en milímetros de mercurio y frecuencia, ya sea adecuadas en superiores a 200 en 10 minutos. En cuanto a la evaluación de las anormalidades del producto, se verifica a través de las maniobras de Leopold, determinando posición y presentación para estimar también el peso. El ultrasonido, que nos ayuda a evaluar anormalidades fetales, evaluar peso del producto y estimación que puede ser hasta un 20% menor en el tercer trimestre. La evaluación del canal de parto, que va a determinarse a través del tipo de pelvis, la pelvimetría clínica, la pelvimetría por rayos X, por TAC o por resonancia magnética, pelvimetría por ultrasonido, que se combina con las medidas fetales del ultrasonido, y las pélvicas por rayos X o por TAC. Las complicaciones de las distocias, vamos a encontrar unas muy comunes como la coriamnionitis, cesárea, lesiones fetales por mala posición, sufrimiento fetal y fallas médico-legales, que en este caso pues son las condicionantes a las que precisamente el no realizar un diagnóstico de una distocia a tiempo, el no interrumpir un embarazo cuando hay una distocia que va a poner en peligro la vida de la madre y el producto, o no diferenciar la distocia del trabajo de parto falso, pues también va a generar complicaciones legales, no solamente para el médico, sino también para todo el equipo de salud, dado que todos debemos de tener los conocimientos necesarios para poder brindar una atención de calidad a estas pacientes. Todo esto se vuelve sumamente importante para todo el proceso de atención del trabajo de parto. Más adelante abordaremos todo lo que implica su atención, los cuidados, qué hacer o qué no hacer ante ciertas situaciones o ciertas características del trabajo de parto, cómo diferenciar un trabajo de parto verdadero de un trabajo de parto falso. Y estos se vuelven elementos sumamente importantes precisamente como parte del trabajo de enfermería. Con lo que respecta a la atención del trabajo de parto, pues aquí abordaremos varios temas, desde la identificación de lo que es un trabajo de parto normal hasta las actividades que vamos a desarrollar como personal de enfermería y de las funciones que debemos de cumplir durante todo el proceso de atención del mismo. Hay que tomar en consideración que el papel que tiene enfermería dentro del equipo de salud en la atención del trabajo de parto es sumamente importante, dado que nos encargamos de la vigilancia de la paciente en cuanto a monitorización de signos vitales y características de las contracciones y vigilancia como tal de la paciente durante el periodo de trabajo de parto, en el expulsivo, apoyando a la parte médica y ya considerando los elementos del posparto, pues en el puerperio también la vigilancia de las probables o posibles hemorragias obstétricas, el sangrado, la atonía, la administración de medicamentos que se vuelven pues determinantes para un buen manejo de la paciente que nosotros realizamos. Ahora identifiquemos qué es el parto normal. La OMS define desde 1996 como el parto normal aquel que inicia de forma espontánea
que es de bajo riesgo y que desde el comienzo del trabajo de parto hasta que nace el niño, pues se da de una forma normal, que básicamente la presentación del producto es cefálica y esta se ubica entre la semana 37 y 41, completas a la edad gestacional. Luego, tanto la madre como el niño están en buenas condiciones y para que un parto normal se pueda considerar de esta manera, pues deben de existir razones muy válidas, en este caso, para interferir con el proceso natural. Es importante identificar qué es el trabajo de parto y cómo enfermería va a dar la atención al trabajo de parto. Entonces definimos como el comienzo del trabajo de parto normal como aquel que se da de forma espontánea en casa. Por lo tanto, puede iniciar hasta 2 semanas antes en lo que se conoce como etapa de pródromos. La mujer y la familia son quienes van a controlar las condiciones cuando se encuentra en la etapa inicial. La evolución durante las primeras etapas y la embarazada tiene que contar con la información necesaria para identificar los signos y síntomas de alarma o signos y síntomas también del comienzo del trabajo de parto, obviamente para que acuda de forma oportuna a su revisión médica. Debe de reconocerse el trabajo de parto también como un proceso fisiológico normal, que sería lo ideal, y las complicaciones intraparto que también se van a identificar y estas pueden surgir de manera rápida e inesperada y deben de prevenirse. Tomando en consideración esto, también puede existir la posibilidad de que en algún momento, en lugar de un trabajo de parto normal o trabajo de parto fisiológico, se tenga que realizar una cesárea y esa sería una de las complicaciones. Los procedimientos de ingreso. Aquí cabe resaltar que es muy importante tomar en consideración que una embarazada, de acuerdo a la norma, no va a ingresar a un proceso de hospitalización hasta tener un trabajo de parto activo, dado que si se ingresa con menos de 4 centímetros de dilatación, lo único que generarían es un estancamiento en el trabajo de parto. Y eso es contraproducente, además de que tendría que esperar muchas horas dentro de la estancia hospitalaria. Obviamente para el trabajo de parto esto le generaría estrés, no solamente a ella, sino a su familia. De acuerdo a la norma oficial mexicana, la NOM 007 SSA 2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, a toda mujer que ingresa a atención obstétrica se le debe de elaborar un expediente clínico, una historia clínica y un partograma. El triage obstétrico señala que la paciente debe de acudir en el trabajo de parto o de forma temprana y también el ingreso temprano en la sala de partos si durante los cuidados prepartos se identificó un riesgo. Esto cabe resaltar que de acuerdo a la clasificación del trabajo de parto, que sea obviamente un embarazo menor a 37 semanas o que exista alguna condicionante como diabetes gestacional, datos de preeclampsia, cefalea, vómito, fiebre, datos sumamente relevantes de acuerdo al triage obstétrico. Las diferencias del trabajo de parto real y el trabajo de parto que se considera como falso son las contracciones o la cantidad de contracciones y el intervalo de duración existente entre las mismas. El trabajo de parto verdadero inicia con las contracciones y se van a dar en intervalos regulares, es decir, van a ir incrementando conforme van pasando las horas y esto implicaría que duren
o tengan intervalos menores a 1 minuto cuando ya están en trabajo de parto activo. Los intervalos estos se van a ir acortando de modo gradual y se intensifican o aumentan también de manera gradual, es decir, el dolor también incrementa. Las molestias se van a dar en el dorso y en el abdomen. De igual manera, en la parte del sacro, dada la expansión o el grado de encajamiento también que se genera en el producto. El cuello del útero se va a empezar a dilatar, pero previo a eso tiene que iniciar un proceso de borramiento. Y las molestias que pues no se van a detener en este caso, y durante el trabajo de parto no es recomendable el proceso o el uso de analgésicos. El falso trabajo de parto es cuando se dan las contracciones en intervalos irregulares, es decir, puede darle una contracción ahorita y pasar 15 minutos o pasar 1 hora, y esos intervalos van a seguir siendo prolongados, a diferencia del trabajo de parto activo. Aun cuando la intensidad se mantiene, pues no va incrementando. Y las molestias van a ocurrir en la porción inferior del abdomen. El cuello del útero no se ha dilatado y las molestias se alivian con una sedación. Y si no se puede establecer el diagnóstico del trabajo de parto, siempre se debe de estar monitorizando a la mujer durante un periodo más prolongado. Es por eso que se les recomienda a las pacientes, una vez que sienten molestias, que tienen cita abierta a urgencias para ser revisadas en el momento en el que se requiera. Además, es importante determinar de forma general el estado de la madre y del feto. Se debe de interrogar y valorar la frecuencia cardíaca fetal, así como la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el pulso de la madre. Todo esto se debe de documentar, así como se debe de hacer una valoración a través del tococardiógrafo acerca de las contracciones, verificando frecuencia, duración e intensidad de las mismas y estableciendo también el intervalo entre cada una. Se deben de determinar también la frecuencia cardíaca, presentación y tamaño del feto. Y se debe de establecer el estado de las membranas fetales, así como si se ha presentado algún tipo de hemorragia vaginal. Se interroga a la paciente si ha escurrido el líquido por la vagina, la cantidad y cuándo empezó a detectarlo. El registro de signos vitales y revisión del expediente obstétrico se van a cuantificar también y a registrar anomalías en la tensión arterial, desde una hipotensión hasta una hipertensión, la fiebre, si llegara a existir un cambio como tal en la temperatura, pulso y la frecuencia respiratoria maternas. Se van a registrar también en el expediente obstétrico para identificar las probables complicaciones. La ruptura es significativa en este caso por 3 motivos. Tiene que tomarse en consideración que si la presentación no es fija en la pelvis, va a aumentar la probabilidad de un prolapso o compresión del cordón umbilical. Es posible que el trabajo de parto empiece poco después si el embarazo está cerca a término o ya se alcanzó. Y si se retrasa el parto por más de 24 horas después de una ruptura prematura de membranas, hay una mayor posibilidad de una infección intrauterina. Y obviamente se le debe de enseñar a la embarazada durante el periodo del embarazo, pues que debe de estar al tanto de la pérdida de líquido vía vaginal y además comunicárselo a su médico obstetra. Es muy importante considerar que para evaluar que realmente sea líquido, en este caso amniótico, se va a realizar distintas pruebas para concluir realmente si es una ruptura de membranas.
Se observa el líquido amniótico si este está acumulado en el saco posterior y si la salida es líquido claro y es a través del conducto cervical. Se determina también el pH a través de las secreciones vaginales, que pueden ser de 4.5 a 5.5, o líquido amniótico de 7 a 7.5. El pH de 6.5 también es compatible con una ruptura de membranas y puede haber resultados falsos positivos si llegara a haber presencia de sangre, semen, vaginosis bacteriana o falsos negativos por líquido de análisis escaso. Las ramificaciones o cristalización, que también es conocida como cristalografía, es cuando se identifica que al tomar una muestra de líquido se forman ramificaciones como de helecho, y esto pues da como notoriedad la presencia de líquido amniótico, y este se cristaliza, decíamos, con un patrón de helecho, y las concentraciones de cloruro de sodio, de proteínas y de carbohidratos pues también son relevantes. El borramiento cervical lo vamos a entender como el adelgazamiento, en este caso, de la longitud del cuello uterino. Si en este caso no existe un adelgazamiento a comparación, pues entonces vamos a entender que no se puede dar un trabajo de parto activo. Y si la longitud del cuello uterino disminuye a la mitad del 50% de borramiento, en este caso, pues se identifica que el trabajo de parto ya está iniciando. No se considera activo, pero sí se considera ya trabajo de parto. El cuello va a identificarse también como dilatación completa cuando hablamos de que ya existen 10 centímetros de dilatación, y esa dilatación del cuello uterino se va a determinar calculando el diámetro promedio de la abertura del cuello del útero y el deslizamiento del dedo de la persona que está explorando, en este caso el médico, que se hace hasta el borde de la abertura de un lado hasta el opuesto, y se va a calcular el diámetro en centímetros. Esto se va a hacer de preferencia con el índice y el medio para identificar la longitud existente. Ahora observemos estas imágenes e identifiquemos que, por ejemplo, en la primera, como lo señala aquí, es un cuello sin borramiento y sin dilatación. Borramiento decimos que es el adelgazamiento. La dilatación es la expansión o la apertura que se da en el cuello del útero. En la segunda observamos un cuello del útero ya borrado, es decir, ya adelgazado y con 1 centímetro de dilatación. Por eso hace un rato les comentaba que no se puede dar la dilatación si previamente no hay un borramiento. En la imagen número 3 podemos observar el cuello del útero dilatado a 5 centímetros. Y en la imagen número 4 podemos observar el cuello del útero dilatado por completo a 10 centímetros, que nos permitiría pues realizar todo el proceso del trabajo de parto activo. De acuerdo a esto, pues también es importante identificar que la verificación y el registro del proceso de dilatación se va a dar a través de lo que se conoce como partograma, y todo esto está indicado a través de la norma. La dilatación cervical a través de las exploraciones vaginales racionales, es decir, que no se debe de estar manipulando a la paciente a cada rato, y pues lógicamente va a ser de acuerdo a la evolución del trabajo de parto y el criterio médico. La posición del cuello uterino también es sumamente importante para identificar cuándo ya está en trabajo de parto activo, porque vamos a identificar la ubicación del orificio cervical con respecto a la cabeza fetal y se va a designar como posterior, anterior o intermedia. La altura de la presentación también es sumamente importante y también va descrita precisamente en ese partograma. Aquí se va a describir la altura de la presentación en el conducto del trabajo de parto en relación a las espinas ciáticas. Vamos a identificar esto como parte de los planos de Hodge.
En cuanto a los laboratoriales que se van a tomar, se va a tomar una biometría hemática, se va a tomar un ego, esto principalmente para descartar proteinuria en el caso de que nuestra paciente tenga una hipertensión arterial, y una paciente sin atención prenatal pues debe de considerarse también el riesgo de sífilis, por lo que se le va a realizar un BDRL y una prueba de VIH, hepatitis también. Durante el primer periodo de trabajo de parto, que es muy importante, vamos a identificar lo siguiente. Se puede llegar a una mejor conclusión acerca de un embarazo a término normal porque se lleva una vigilancia, y esta vigilancia se va a dar a través de las consultas prenatales, y todo esto nos va a llevar a un buen, digámoslo así, a un buen término de ese trabajo de parto, ¿no? En base, ¿por qué? Porque se van a llevar las necesidades del feto y de la madre de acuerdo a las valoraciones previas durante toda esta etapa prenatal. La vigilancia del bienestar fetal durante el trabajo de parto va a darse a través de la revisión de la frecuencia cardíaca fetal inmediatamente después de cada contracción, cada 30 minutos en el primer periodo y cada 15 en el segundo. Con un embarazo de riesgo es cada 15 minutos en el primero y cada 5 en el segundo. La verificación del registro de la contractibilidad uterina y el latido cardíaco fetal antes, durante y después de cada contracción van a ser al menos cada 30 minutos. Y estas contracciones van a valorar de manera cuanti y cualitativa, es decir, también de manera manual, con la palma de la mano apoyada ligeramente sobre el útero, para verificar la intensidad de la contracción y sopesar también el grado de firmeza que va a alcanzar el útero. Durante la contracción no se puede hundir, en este caso, la pared del útero con los dedos, es decir, esto habla de una contracción firme. Se debe de anotar el tiempo transcurrido hasta la contracción y se debe de repetir la valoración de la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones. Los signos vitales maternos se van a valorar al menos cada 4 horas a través de la temperatura, pulso y tensión arterial. La ruptura de membranas durante muchas horas antes del inicio del trabajo de parto, esto va a ser cada hora, y si es más de 18 horas se recomienda la antibioticoterapia para la prevención, obviamente, de una infección uterina. El registro del pulso, la tensión arterial y la temperatura decíamos que debe de ser por lo menos cada 4 horas, valorando la evolución clínica de la paciente. Cada hora van a darse las exploraciones vaginales subsecuentes y exploraciones que van a identificar el estado del cuello del útero, la altura, la presentación y la variedad de la posición y presentación. Los enemas están contraindicados de acuerdo a la norma, pero en algún momento se utilizaron porque se creía que reducían la contaminación perinatal, la infección, es decir, la infección de la madre hacia el niño. La tasa de escurrimiento fecal no se modifica durante el primer periodo del parto, pero se reduce durante el segundo. El rasurado perineal, que se conoce como tricotomía, se realizaba solamente o se realiza en el caso de las cesáreas, pero la tricotomía solamente se realiza en el vello cercano a donde se va a realizar la incisión, dado que de igual manera, de acuerdo a la norma, está contraindicado realizar esa tricotomía, puesto que hay complicaciones como el rasguño, que se puede dar en el momento del rasurado y provocar una infección, además de la incomodidad y malestar cuando el vello púbico vuelve a crecer. Y pues además se tenía la idea de que disminuye el riesgo de infección y facilita el corte y sutura durante la episiotomía en el caso del trabajo de parto, pero no se considera necesario hacer la tricotomía y mucho menos durante el trabajo de parto. Estos decíamos que,
se realizaban, pero solamente por indicación médica y previa información a la paciente. Sin embargo, les reitero que durante la aplicación de la norma 007, pues se especifica que está contraindicado tanto la tricotomía como el enema. Los alimentos por vía oral también están contraindicados básicamente durante el trabajo de parto, pero sí, en este caso pues se debe de evitar una ingesta de alimentos durante la fase activa del trabajo y de parto y el parto obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en consideración que el vaciado gástrico al consumir alimentos muy pesados pues va a generar una prolongación, en este caso el trabajo de parto, dado que los alimentos van a permanecer en el estómago, no se absorben y la paciente podría llegar a broncoaspirar. Sí se permite que la paciente consuma líquidos claros o en este caso se humedezcan los labios, pero por ejemplo es importante que se esté hidratando la paciente, por lo tanto se le permite tomar agua. Es importante mantener la hidratación adecuada de la paciente a través de las soluciones intravenosas y estas pues obviamente se va a acostumbrar a establecer a través de un sistema de inyección de la solución IV de forma sistemática. Es decir, rara vez responde a una necesidad real de la embarazada normal hasta el momento en el que se administra o se puede realizar una analgesia. También la analgesia no es obligatoria, generalmente se realiza en las instituciones particulares, obviamente lo que se conoce como epidural, que evita que la paciente tenga dolor durante el trabajo de parto. Y bueno, pues también es importante considerar que en las instituciones públicas no se administra ese tipo de analgesia. Las ventanas del sistema de inyección IV de solución, en este caso el puerperio inmediato, se administran a través de o se administra también oxitocina a través de ellas para poder mantener las contracciones, en este caso posteriores al trabajo de parto, para favorecer a la involución uterina y evitar el sangrado. Con trabajo de parto prolongado, la administración de glucosa y sodio, en este caso lo que se conocen como soluciones mixtas, y además de darles agua, va a prevenir en este caso una deshidratación y una acidosis metabólica. En el caso de la posición materna durante el trabajo de parto, de acuerdo a lo que se marca en la actualidad del trabajo de parto humanizado, se refiere que no es necesario que las mujeres se encuentren encamadas en esta etapa temprana del trabajo de parto, es decir, cuando se tiene de 1 a 3 centímetros de dilatación, porque lo único que va a generar, decíamos, es un estancamiento del trabajo de parto. Se les recomienda usar una silla, que además desde el punto de vista psicológico les va a permitir distraerse un poco, y pues la cama se le va, cuando ya se encuentra precisamente en la cama para el trabajo de parto, a adoptar la posición que ella esté más cómoda. De preferencia se les recomienda que se coloquen en decúbito lateral izquierdo para evitar la presión sobre la vena cava, en este caso que se va a ubicar hacia la posición derecha, y esto va a generar una disminución de la irrigación hacia el útero. Ojo, porque el caminar no estimula o modifica el trabajo de parto activo. Entonces, la intención de que la paciente permanezca en una posición de pie o en una posición vertical es porque le va a ayudar hasta cierto punto a que empiece a descender el producto. Ahora, la posición materna durante el trabajo de parto puede variar y esta va a depender de la misma embarazada. Si la paciente tiene deseos de caminar, si la paciente tiene deseos de colocarse en una posición de cuclillas, todo esto va a verse modificado. Y durante el trabajo de parto normal, pues es importante que se propicie la deambulación alternada con el reposo.
Esto tomando en consideración cuando no es un trabajo de parto activo. Las condiciones del feto y de la madre se van a respetar, sobre todo en las posiciones que la embarazada desea utilizar, siempre que no exista ninguna contraindicación médica. La analgesia pues va a depender de la mujer. La gilocaína, lo que se conoce como la epidural, pues bueno, es parte de una de las condiciones, pero pues reitero que no es una condicionante, al menos no en las instituciones públicas, y no debe de llevarse a cabo el empleo rutinario de analgésicos o sedantes durante el trabajo de parto normal. Y pues todo esto solo se aplica según el criterio médico, previa información y también autorización de la parturienta. El registro de los medicamentos usados, dosis, vía de administración y frecuencia durante el trabajo de parto debe de darse de acuerdo a las condicionantes, tanto para de acuerdo a lo que nos marcan las acciones esenciales para la seguridad del paciente, y la apneumonía, que bueno, se consideraba como que tenía beneficios porque se decía que generaba un trabajo de parto más rápido, pero también generaba una detección más temprana de pues la tinción meconial, es decir, si habría algún tipo de sufrimiento fetal y generaba la expulsión del meconio. Pues al hacer esta apneumonía se identificaban las características del color del líquido amniótico. Sin embargo, pues no es un requerimiento y no se debe de aplicar de manera rutinaria la inducción o conducción del trabajo de parto ni la ruptura artificial de las membranas con la intención solo de aprontar el trabajo de parto. Estos procedimientos deben de tener una justificación por escrito y realizarse bajo vigilancia estrecha de los médicos que conozcan a fondo la fisiología obstétrica. La función de la vejiga vamos a tomar en consideración que en este caso es muy importante. Debe de evitarse la distensión, por lo tanto, durante el trabajo de parto se va a solicitar que la paciente, si de manera propia puede miccionar, pues lo haga, y si no, cuando ya está en la sala de labor y expulsión, se coloca una sonda Nelaton solamente para vaciamiento vesical. ¿Por qué? Porque en este caso esta distensión va a obstaculizar el descenso de la presentación o generar una hipotonía en el órgano y además una infección por la retención de orina. Durante cada exploración abdominal se debe de revisar y palpar la región suprapúbica para identificar si hay algún tipo de distensión. Y si en este caso la vejiga es fácil de observar o palpar porque se encuentra por arriba de la sínfisis del pubis y debe alentarse a la mujer a miccionar. La vejiga, cuando se encuentra extendida y la paciente no puede orinar, es cuando se usa pues el sondeo. El segundo periodo del trabajo de parto, que es el trabajo de parto activo, cuando ya tiene más de 4 centímetros de dilatación, pues va a identificar cuando hay una dilatación también, en este caso la dilatación completa, ya cuando hay 10 centímetros y la mujer empieza a pujar. En ese momento la paciente puede llegar a tener la sensación como de ganas de defecar. ¿Por qué? Porque aquí hay en este caso una presión sobre la región del recto al momento del descenso del producto, y las contracciones uterinas y la fuerza de expulsión puede durar de 1.5 minutos y a variar hasta menos de un minuto. Vamos a identificar también que los trabajos de parto pueden variar entre la multípara y la nulípara en este caso, y la duración promedio en este periodo en el caso de las nulíparas es 50 minutos y en las multíparas 20, recordando que los músculos tienen memoria y pues lógicamente cuando se da el trabajo de parto activo y se ha tenido un trabajo de parto previo no muy lejano, entonces pues esto va a facilitar obviamente
el siguiente trabajo de parto. Todo esto se debe de continuar a través de la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal. La fuerza de expulsión materna se va a dar a través del pujo y es muy importante que se le explique a la paciente que no debe de gritar o que no debe de hacerlo con la boca abierta porque lo único que va a generar es cansancio. Ojo, cuando se habla de que la paciente no debe de gritar, no es porque nos genere algún tipo de molestia ni mucho menos, sino porque esto va a generar que literalmente el útero, por la reacción que hace el diafragma, sufra una, digámoslo así, una retracción, y esa misma retracción pues genere lógicamente que el producto no descienda de manera correcta. Entonces se le pide a la paciente que puje como si tuviera ganas de evacuar. En estas ocasiones la mujer se le pide que deje de pujar cuando no hay una contracción porque se puede cansar y esto lo único que va a generar es, digámoslo así, que se canse y que al momento en el que realmente inicie el trabajo de parto activo, es decir, el periodo expulsivo, pues no esté en las mejores condiciones. Ahora, ¿qué es importante entonces explicarle a nuestra paciente acerca de cada contracción? Vamos a decirle que debe de hacer una inspiración tan profunda cuando inicia la siguiente contracción y con la boca cerrada va a ejercer una presión descendente como cuando uno puja, precisamente cuando está evacuando. Y ojo, no se le debe de instruir a nuestra paciente que siga pujando al terminar la contracción, porque esto solamente va a generar cansancio y necesitamos que tanto ella como el feto tengan un poco de reposo para recuperarse antes de la siguiente contracción. Durante el periodo de pujo activo se va a auscultar, decíamos, la frecuencia cardíaca fetal y conforme la cabeza desciende, la pelvis en este caso, pues la mujer puede llegar a expulsar heces y se puede observar el cuero cabelludo del feto a través de la apertura. Una vez que esto ya se da, se refiere que está coronando y se va a mantener todo limpio precisamente para pasarla al expulsivo. En cuanto a la preparación del trabajo de parto, pues se considera que la posición que debe de tener la paciente va a ser en posición de litotonía. Esto se considera, de acuerdo a la normativa institucional, como una mejor posición, en este caso para la expulsión. Y se va a colocar las piernas en los estribos. Se cuida en este caso de que las piernas no se separen mucho o que ninguna quede una más alta que la otra, ya que esto va a generar una fuerza de tracción sobre el perineo y va a causar una extensión o desgarro, en este caso de una episiotomía hasta convertirse en una laceración de 4º grado. La posición de dilatotomía es esta. Y la preparación del trabajo de parto va a incluir la limpieza vulvar y perineal, en la que se van a colocar también los campos estériles, de manera que solo se expone la región circundante inmediata a la región vulvar. En el pasado, el motivo de atención de limpieza, en este caso el uso de las batas y los guantes, era para proteger a la mujer. Actualmente se entiende que la protección es tanto para el paciente o para la mujer en el trabajo de parto como para el mismo ginecólogo y personal que se encuentra dentro de la sala.
Hoy la preocupación se extiende precisamente, decíamos, al personal de salud por la exposición a enfermedades como el VIH. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un bulto de trabajo de parto? Pues la bata del cirujano, en este caso del ginecobstetra, se va a encontrar los 4 campos azules, se le van a colocar gasas, están también las pierneras y vamos a tener un bulto más para el pediatra en el que se va a encontrar, o el bulto de recién nacido, en el que está una bata para el pediatra, los campos para secar recién nacido, y se va a tener cercano a pues nuestra cuna de calor radiante, que es la que se utiliza para la recepción del bebé. Se debe de hacer un lavado de manos quirúrgico. Se va a colocar, en este caso nosotros como personal de enfermería vamos a ayudar al ginecólogo a vestirse para la atención del trabajo de parto. Y pues bueno, ¿qué es lo que van a utilizar como parte del set de atención de parto? El onfalotomo, se puede utilizar la pinza uterina, van a encontrar pinzas Forester, que son las pinzas de anillos. Y bueno, además pues gasas, jeringa, van a encontrar también o se debe de colocar también la sonda de latón solamente para el vaciado vesical. Y pues bueno, durante la atención del periodo expulsivo se debe de efectuar un aseo perineal, lógicamente en la cara interna de los muslos. Y bueno, pues no se debe de hacer presión sobre el útero para acelerar la expulsión. Siempre se debe tomar en consideración esto. La limpieza, nosotros le vamos a proporcionar al ginecólogo precisamente el material para realizarla, que van a ser estas pinzas Forester, y pues también las gasas para realizar la asepsia, y esta va en sentido de zigzag de arriba hacia abajo. Y posteriormente, una vez que se lavan las 2 piernas, se lava la región de la sínfisis del pubis hacia la región perineal. Una vez que ya se encuentra toda esta asepsia, se colocan las pierneras o en su defecto los campos azules, se cubre todo el área para mantener la región estéril, lo más cercano a la vulva de la paciente. Y la verdad es que estas imágenes son súper gráficas, nos permiten identificar también las características y condiciones de cómo va a quedar precisamente la paciente en ese periodo expulsivo. Ahí se ve pues la colocación de la sonda, o cuando la sonda ya está colocada para el vaciamiento vesical. Y bueno, se llega a colocar una infiltración con anestesia local para realizar la episiotomía. La episiotomía actualmente también se encuentra contraindicada en la norma, sin embargo se realiza porque no todas las pacientes en muchas ocasiones asisten a este control prenatal, y mucho menos a, pues por ejemplo, cursos de parto psicoprofiláctico en los que se educa a la paciente a dar un masaje perineal con los pulgares para que esto facilite la
expansión, en este caso de esta región, sin que se produzca una lesión. Es por ello que la episiotomía pues se va a seguir usando. Y una vez que se da el parto ya de forma espontánea, este parto espontáneo va a darse a través del nacimiento de la cabeza. En cada contracción, pues la abertura vulvovaginal se vuelve más dilatada y la cabeza fetal va descendiendo, formándose a un grado ovoide hasta la abertura. Es cuando se identifica como coronamiento, que es el rodeo de, en este caso, del diámetro cefálico por arriba del anillo. ¿Qué vamos a identificar como coronamiento? A esto que alcanzamos a observar aquí, que es pues ya claramente cuando se identifica la cabeza del producto en la región vulvar. Y bueno, a menos de que se haya hecho una episiotomía, el perineo se va a adelgazar y en ovípara se puede llegar a presentar una laceración espontánea. El ano va a presentar también una distensión y la episiotomía pues disminuye en este caso el riesgo de una laceración. Esta se realiza de manera individual, no es un procedimiento sistemático y también puede, en el caso por ejemplo de las pacientes que pueden llegar a presentar desgarros, se puede dar hacia la región del esfínter anal externo, el recto o ambos. La maniobra de Richten, en este caso, es cuando la cabeza se distiende hacia la vulva y el perineo y hay un espacio suficiente para abrir el introito vaginal. Con una mano enguantada, en este caso lógicamente, y cubierta con una compresa, se alcanza a ejercer presión sobre el mentón fetal a través del perineo de frente al coxis. Al mismo tiempo, con la otra mano se ejerce una presión superior en contra del occipucio. De esta manera muy gráfica podemos identificar la maniobra de Richten precisamente para pues la salida obviamente del producto. La maniobra de Richten nos permite en este caso controlar el nacimiento de la cabeza y que este favorezca la extensión de manera que la cabeza nazca con los diámetros más reducidos a través del introito. El nacimiento de la cabeza es esta parte. Recordemos que el bebé va a hacer un proceso de rotación precisamente al momento de la salida para que nazcan los hombros y demás. El nacimiento de los hombros va después del nacimiento de la cabeza y una vez que la cabeza sale va a girar hacia uno de los muslos maternos para adoptar una posición transversa. Se conoce como movimiento de restitución o rotación externa, en la que el diámetro biacromial, es decir, diámetro transversal del tórax, ha rotado hacia el diámetro anteroposterior de la pelvis. Eso se va a identificar como una rotación externa. El nacimiento de los hombros, decíamos entonces, que frecuentemente se va a dar porque se sujetan los lados de la cabeza, en este caso, después de la rotación externa y de manera espontánea, pues bueno, es el proceso descendente hasta que aparecen los hombros y después de un movimiento ascendente nace el hombro posterior. Este es un ejemplo claro del nacimiento de la cabeza, el nacimiento de los hombros. Y decíamos que en específico pues el resto del cuerpo va a seguir a los hombros y si hay un retraso prolongado puede acelerarse por tracción moderada sobre la cabeza o la compresión en este caso, y debe de evitarse el enganchar los dedos en las axilas porque esto puede lesionar tanto los nervios de la extremidad torácica como producir una parálisis transitoria o permanente. Y después del nacimiento suele haber una salida de líquido amniótico, a menudo con sangre, pero no francamente hemático.
Ese es el nacimiento de hombros de una manera mucho más clara y con menos cantidad de sangre para que se pueda observar. Y bueno, también es importante la limpieza de la nasofaringe. Con la intención de disminuir al mínimo la aspiración de líquido amniótico, partículas de sangre y bueno, pues nace el tórax y el recién nacido puede aspirar, se limpia rápidamente la cara y se aspiran los orificios nasales de la nariz obviamente y boca. La circular de cordón de la nuca se puede llegar a presentar y después del nacimiento del hombro se debe de deslizar el dedo hacia el cuello para saber si está rodeado por una o más asas del cordón umbilical y si se encuentra en este caso a partir del 25% de los partos generalmente no causan ningún tipo de daño y se siente en este caso pues el asa del cordón se debe de deslizar sobre la cabeza y si es lo suficientemente laxa. En el caso del pinzamiento del cordón, se acorta el cordón umbilical entre dos pinzas colocadas de 4 a 5 centímetros de distancia del abdomen fetal y se aplica una pinza alejada de 2 a 3 centímetros respecto al abdomen. Esa es una imagen más clara de cómo se realiza el pinzamiento del cordón umbilical, mismo que no se debe de pinzar hasta que ha dejado de palpitar. El momento de pinzamiento del cordón, en este caso, es después de la limpieza exhaustiva de las vías respiratorias y nunca se debe de levantar el bebé por arriba del introito vaginal o abdomen materno. Se debe de realizar también el control de rutina del recién nacido y pues bueno, esa es parte del alumbramiento, el tercer periodo del trabajo de parto. Bueno, el tercer periodo del trabajo de parto, en esta etapa, se va a iniciar cuando termina el parto del producto y concluye con el nacimiento de la placenta. Después del nacimiento del producto se revisa el tamaño del fondo uterino y la consistencia. Si ésta se mantiene firme y no hay hemorragia, se da una vigilancia hasta que se desprende la placenta. Los signos de separación de la placenta, el primero va a ser que el útero se hace globular y más firme. Suele haber salida de sangre, el útero asciende en el abdomen por la placenta y ésta se separa, desciende hacia el segmento uterino inferior y la vagina, donde su volumen va a impulsar al útero hacia arriba. El cordón umbilical sale un poco más de la vagina, lo que indica que la placenta ha descendido. Los signos de separación placentaria van a ser precisamente aparecer en el minuto que sigue al nacimiento del recién nacido, cuando la placenta se ha desprendido y esta debe determinarse. Si el útero está contraído, se puede pedir a la madre que puje y si no es posible, la expulsión espontánea hace presión sobre la mano del fondo, en este caso para expulsar la placenta y desprenderla en dirección de la vagina. La expulsión de la placenta no debe de forzarse y tampoco es una compresión antes de la separación. El útero se puede invertir y no se debe de traccionar el cordón porque puede llegar a desprenderse de la placenta y que ésta se quede atrapada en el útero. La expulsión de la placenta nos va a permitir identificar si se aplica presión descendente hacia la vagina sobre el cuerpo del útero y el cordón umbilical. Esto va a mantener un proceso tenso precisamente, y después de que se eleva el útero en dirección cefálica con una mano hacia la región abdominal, esto se va a repetir hasta que la placenta alcance el introito
y conforme la placenta atraviesa el introito se retira la compresión uterina. En el caso específicamente de tener cuidado, pues se tiene que evitar que las membranas se desgarren en la cavidad, y si las membranas se desgarraran, con una pinza se extraen por tracción suave. Se debe de revisar la cara materna de la placenta para asegurarse que no haya fragmentos residuales del útero. Y se debe de hacer una tracción suave del cordón umbilical después de elevar el útero con una dirección cefálica con la mano abdominal. Cuando la placenta atraviesa el introito, se retira la compresión uterina. Siempre se debe revisar la cara materna de la placenta para asegurarse que no haya fragmentos residuales del útero. De igual manera, se deben de hacer el conteo de los cotiledones. Y bueno, es importante tomar en consideración que la placenta puede no desprenderse de forma rápida, y si hay una hemorragia activa, la placenta no puede extraerse y está indicado el retiro manual. No hay datos en este caso para apoyar o refutar el uso de antimicrobianos que se utilizan como profilaxis para la extracción manual de la placenta. Y el retiro manual se hace de la siguiente forma. Lógicamente, quien lo realiza es el médico. Y para la atención del alumbramiento normal es importante que se propicie el desprendimiento espontáneo de la placenta, evitando la tracción del cordón umbilical antes del desprendimiento completo. Y es importante comprobar siempre la integridad y normalidad de la placenta y sus membranas. Revisar también el conducto, verificar en este caso el pulso y la tensión arterial, que estos sean normales y que el útero se encuentre contraído, que el sangrado transvaginal sea escaso y se puede aplicar oxitocina o ergonovina en dosis terapéuticas si el médico lo considera necesario. Puede ser oxitocina, ergonovina o ergometrina. El cuarto periodo del trabajo de parto se va a considerar como la hora inmediata al parto. Es más probable que en este caso la hemorragia posparto pueda deberse a una atonía, y en ese periodo se administran los oxitóxicos. También es necesario valorar el útero y el perineo y registrar la tensión arterial, el pulso cada 15 minutos durante la primera hora. Siempre es importante el uso de los oxitóxicos, y vamos a considerar que es uno de los principales mecanismos por los que se logra la hemostasia, es decir, el proceso de vasoconstricción producida por el miometrio bien contraído. Se va a utilizar la oxitocina, el maleato de metil ergonovina y los análogos de las prostaglandinas para disminuir la pérdida sanguínea con el estímulo de las contracciones miométricas, es decir, puede ser la metilergonovina, la ergonovina o la carbetocina o la ergometrina, además obviamente del uso de la oxitocina. La oxitocina, ergonovina, metilergonovina se van a administrar antes del nacimiento de la placenta y van a disminuir la pérdida sanguínea, y se pueden utilizar incluso después del nacimiento de la placenta. La administración antes, en el caso por ejemplo de la ergonovina y de la metilergonovina, antes del nacimiento de la placenta, van a generar que se atrape. En este caso puede llegar a generar el atrapamiento de un gemelo que no ha nacido y no se diagnosticó antes. La oxitocina, en la práctica se deben administrar 20 unidades de oxitocina en 1 litro de solución. Esa solución se va a administrar posterior al nacimiento de la placenta a una velocidad de 10 mililitros por minuto durante unos cuantos minutos. Se va a utilizar hasta que el útero se mantiene contraído y la hemorragia se controla.
La velocidad de administración va a disminuir de 1 a 2 mililitros por minuto hasta que la madre esté lista para el traslado a la sala de recuperación y se interrumpe la administración. La oxitocina no es eficaz por vía oral, se utiliza y tiene como vida media por administración intravenosa 3 minutos. Genera un decremento de la TEA en transitorio y no se debe de administrar en dosis rápidas excesivas. La metilergonobina es un alcaloide de conezuelo de centeno, es estimulante de la contracción miometrial y tiene un efecto que dura horas. Puede generar como efecto adverso la hipertensión transitoria, pero no íntima rectal. Los datos correspondientes a los resultados en específico del trabajo de parto deben de ser consignados en un expediente clínico y en un carnet perinatal materno, que incluye al menos los siguientes datos: tipos de parto, fecha y hora de nacimiento, condiciones del recién nacido, sexo, peso, longitud, perímetro cefálico, Apgar al minuto, a los 5 minutos, la edad gestacional, el diagnóstico de salud, la administración de vacunas, el inicio de la alimentación parcial materno y, en su caso, el método de planificación familiar posparto elegido. Ahora, resulta importante la revisión de las guías de Previgen para la evaluación del riesgo perinatal en el puerperio, y esta valoración de riesgo se hace mediante un sistema cualitativo que va a calificar los factores de riesgo según la posibilidad de un daño en la madre o el feto o en el recién nacido. El sistema más conocido es el código de semáforo para fijar la atención del personal de salud y de los usuarios para que busquen atención en el lugar adecuado. Verde, riesgo bajo, primer nivel; amarillo, riesgo medio, segundo nivel; y rojo, riesgo alto, tercer nivel. Los factores de riesgo en el caso de las adolescentes embarazadas por edad ginecológica menor a 2 años, edad de 35 o más, intervalos interginésicos menores a 2 años, multigravidez, abortos, preeclampsia, eclampsia, hemorragia en la segunda mitad del embarazo, malformaciones congénitas, muerte fetal, prematurez, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías adquiridas o neuropatías pueden ser un factor de riesgo o característica de circunstancia detectable en el caso de que una persona o grupo de personas que se conoce asociada a uno de estos factores, pues se considera el aumento de la probabilidad de padecer o desarrollar alguna comorbilidad o proceso mórbido, y pueden ser biológicos, ambientales, de comportamiento, relacionados a la atención en salud, socioculturales o económicos. Resulta importante también identificar los objetivos del sistema para la detección y evaluación del riesgo perinatal. La primera es detectar tempranamente los factores de riesgo en cualquier etapa de la vida reproductiva, facilitar la atención materno-infantil y clasificar el riesgo, hacer posible el funcionamiento del sistema de atención perinatal por niveles progresivos de acuerdo al riesgo, propiciar la referencia y contrarreferencia de forma oportuna e integral, utilizar un sistema codificado integral que permite evaluar la operatividad y eficacia del sistema de atención, los componentes en específico del sistema de detección y evaluación del riesgo perinatal, las 9 guías para detectar y clasificar riesgos a través de Previgen, la cédula de referencia de Previgen, la cédula de contrarreferencia de Previgen y la cédula de registro de datos. Las guías de Previgen, de acuerdo a lo que enmarcan, pues abarca el riesgo en el trabajo de parto,
la hemorragia, la hipertensión, la hipotensión, la taquicardia, presencia de hipertermia, involución uterina, insuficiencia y edema. Esto de acuerdo a lo que marca precisamente el puerperio, que lo clasifica de acuerdo a esto como inmediato 24 horas, mediato 25 a 72 y tardío de 4 a 42 días. La evaluación del riesgo perinatal en el puerperio también es importante. Y es así como vamos a llegar a la salud en el posparto. Las generalidades en el posparto pueden considerarse como las primeras 6 semanas después del parto, el retorno de los órganos reproductivos maternos al estado normal previo del embarazo y el periodo que va a denominarse como el cuarto trimestre o cuarentena o puerperio. Durante el periodo del posparto, la madre puede llegar a experimentar una variedad de cambios, tanto fisiológicos como psicosociales, a medida que el cuerpo regresa al estado previo del embarazo. El embarazo y el parto son funciones naturales de las cuales la mayoría de las mujeres se recupera sin complicación alguna. Sin embargo, puede llegar a existir complicaciones fisiológicas o psicológicas en el periodo del posparto. La cuarta etapa del parto se dice que es la de la primera a la segunda hora posterior al nacimiento del bebé. Se considera como la cuarta parte del parto. Esa etapa es el momento crucial para la madre y el bebé. Ambos están recuperando de un proceso fisiológico. Los órganos van a comenzar a hacer un reajuste del estado previo al embarazo. Las funciones del sistema corporal van a comenzar también a estabilizarse. La valoración de enfermería va a ser crítica durante esas fases, dado que es importante verificar los parámetros vitales como el pulso, la respiración, la tensión arterial, el fluido de los loquios, el nivel de conciencia, la posición y firmeza del útero, movimientos y sensación, en este caso nivel de actividad, perineo y su color, y va a valorarse aproximadamente cada 15 minutos durante la primera hora. La valoración y observaciones o intervenciones de fondo uterino se van a basar en explicar el procedimiento, asegurarse de que la vejiga esté vacía, pedirle a la paciente que se coloque en una posición de supina con las rodillas ligeramente flexionadas, colocando los guantes y colocando un apósito perineal que se observe en los loquios mientras se dé masaje, que se coloque una mano arriba de la sínfisis del pubis para apoyar el segmento inferior uterino y durante la palpación del masaje con la mano dominante palpar el abdomen hasta que éste se ubique en la parte superior del fondo, determinando su firmeza. Se debe de anotar si hay presencia de loquios o coágulos y documentar la consistencia del fondo, si este se encuentra firme, si está laxo, si se debe de dar un masaje y documentar también la altura del fondo uterino. Las características de los loquios van a variar. Los loquios hemáticos van a ser de 1 a 3 días. Es fluido vaginal rojo que consiste sobre todo en sangre y coágulos. Olor, en este caso, a carne. Anormal sería que existiera mal olor, que existieran coágulos muy grandes y que un apósito perineal estuviera saturado. Los loquios serosos que van de 4 a 10 días y son serosos, rosas, pardos, acuosos y la disminución del flujo. En casos anormales son de color rojo continuo, recurrente, con secreción excesiva y mal olor. Los loquios blancos van del día 11 a las 6 semanas posteriores. Pueden ser blancos cremosos o amarillos claros en menor cantidad. Y anormales son loquios hemáticos recurrentes, loquios serosos continuos y con mal olor. Ahora, es importante tomar en consideración las intervenciones de enfermería para el alivio de las molestias, tomando en consideración que se debe de utilizar algún tipo de técnica aséptica
Para colocarse guantes en la proporción de los cuidados perineales, se debe de enseñar la técnica de estos cuidados para limpiarse de adelante hacia atrás y así enseñar también a la madre cómo darse un baño de asiento, usar anestésicos tópicos o toallas astringentes y valorar el nivel de dolor, así como la administración de medicamentos según. En la siguiente imagen podemos visualizar las características del material que se puede utilizar precisamente para la limpieza y obviamente la asepsia de la región perineal. Los cuidados de enfermería en el puerperio son muy importantes y estos se van a basar de acuerdo a los sistemas, el sistema reproductor y las estructuras asociadas. Es importante valorar la involución uterina y en este proceso que va a iniciar con la expulsión de la placenta, así como la contracción de la musculatura lisa, cada 24 horas el útero va a empezar a descender de 1 a 2 centímetros. Al séptimo día el útero es intrapélvico y va a pesar aproximadamente 500 gramos. A las 6 semanas llega a 50 o 60 gramos y la disminución de los estrógenos y la progesterona produce una autólisis, es decir, una destrucción del tejido hipertrófico excesivo. La subinvolución uterina es la incapacidad del útero para regresar a su estado anterior, por retención de fragmentos placentarios y de infección. En cuanto al sistema reproductor y las estructuras asociadas, la oxitocina va a fortalecer y a coordinar las contracciones uterinas, que van a comprimir los vasos sanguíneos intramiometriales, favoreciendo la hemostasia. La primera y la segunda hora posparto pueden ser menos intensas, por lo que se puede administrar la oxitocina después de la expulsión de la placenta, y se debe estimular la lactancia, pues la succión estimula la producción de oxitocina. Los entuertos son más frecuentes en los partos de embarazos múltiples o de fetos grandes. El sistema reproductor y las estructuras asociadas a la regeneración endometrial se dan por el crecimiento ascendente que causa el desprendimiento de los tejidos necróticos. Esto previene la formación de la cicatriz. Esta regeneración termina con la tercera semana, a excepción del punto de inserción de la placenta. La descarga uterina se conoce como loquios y comienzan con colores rojos con sangre. Es una sangre rojo rutilante, es decir, un rojo intenso y con la regularidad en cantidades. Pueden aparecer pequeños coágulos por 3 días y posterior a ese periodo se vuelven cerosos de menor cantidad, así hasta el 10º día, cuando ya se vuelven blancos o amarillentos o color marrón y son escasos en cantidad, duran de 2 a 6 semanas. La cantidad de flujo es difícil de calcular y si se satura, pues puede haber un incremento en este caso. Persisten los loquios rojos, es importante que se verifique la retención de restos placentarios o el olor característico similar a la menstruación. Ya un olor fétido indicaría un proceso infeccioso. Dentro del sistema reproductor, a partir de las 18 horas, el cérvix se vuelve firme, el segmento inferior permanece edematoso, delgado y frágil, y el exocervix se encuentra lacerado, una condición óptima para las infecciones. El orificio cervical puede llegar a demorar días en cerrar y nunca recuperar la forma anterior al parto, que ya no sería circular. Puede llegar a generarse un ectropión, sino una ranura irregular descrita como boca de pescado. La vagina y el perineo. En el caso de la disminución de estrógenos puerperio, pues los responsables de que la mucosa vaginal y la ausencia de arrugas es precisamente así como la disminución de la lubricación hasta que se normaliza la función ovárica. El introito está edematoso y eritematoso y la episiotomía pues cicatriza entre la segunda y tercera semana según se observan
También pueden aparecer hemorroides y desaparecen a las pocas semanas posparto. En cuanto al soporte muscular de la pelvis, puede afectarse porque la dilatación que va sufriendo genera desgarros y el estiramiento puede durar hasta meses para recuperar obviamente el tono, y pueden generar problemas de alargamiento o delimitamiento de las fascias que sostienen la estructura pélvica, ya sea útero, pared posterior de la vagina, uretra, vejiga y recto. En cuanto al sistema endocrino, la disminución del lactógeno placentario, los estrógenos, el cortisol y la enzima insulinasa revierten los efectos diabetogénicos del embarazo. Recordemos que estos son los que generan el proceso de la diabetes gestacional en algunas mujeres y obviamente una resistencia a la insulina, lo que va a disminuir obviamente la glucosa. Los estrógenos, la progesterona van a disminuir después de la expulsión de la placenta, y en las mujeres que no lactan empieza a aumentar los estrógenos 2 semanas después del parto. En cuanto a la presencia elevada de los niveles de prolactina en el suero de las mujeres que lactan, pueden ser responsables de una supresión de una ovulación hasta la elevación persistente hasta las 6 semanas posteriores al parto, influenciadas por la frecuencia de la lactancia y la duración de cada alimentación. En la mayoría de las mujeres que no lactan, la menstruación reaparece hacia los 3 meses, por lo que se resalta la lactancia como una forma no segura del control de la natalidad. La pared abdominal permanece relajada hasta las 6 semanas después del parto. El entorno del músculo o tono muscular va a depender precisamente del tono previo, de los ejercicios y del tejido adiposo. Cuando los músculos se distienden en exceso, se pierde tono y se provoca algo que se conoce como diastasis de los rectos abdominales. En caso de la función renal, se normaliza al mes cuando estos permanecen ante la dilatación de los uretres y la pelvis renal, que incrementa el riesgo de infecciones del tracto urinario o ITU. La diuresis del posparto es causada por la disminución de los estrógenos, la eliminación del aumento de la presión venosa de los miembros inferiores, la pérdida del remanente de aumento de volumen sanguíneo, los mecanismos por los cuales se libera el exceso de líquido, y la mujer puede llegar a perder de 2.25 kilogramos de peso aproximadamente. Entre la uretra y la vejiga se puede sufrir un traumatismo por el paso del bebé. La vejiga puede estar hiperedémica, edematizada, y la episiotomía y los desgarros vaginales, así como el esfuerzo del trabajo de parto, pueden generar que el reflejo de emisión se reduzca o se altere. Y junto a la diuresis puede conllevar a una dilatación de la vejiga, evitando que el útero se contraiga con firmeza y el devenir de la atonía uterina. Las mamas después del parto, pues hay una reducción de las hormonas, y el tiempo que demora en retornar a los niveles anteriores determina si la mujer está amamantando o no, y la sensibilidad puede permanecer hasta 48 horas. El calostro es un líquido amarillento que aparece antes de la leche verdadera, y este es rico en inmunoglobulinas tipo A, importante anticuerpo gastrointestinal para el recién nacido. Dentro del sistema cardiovascular vamos a encontrar que el volumen sanguíneo se normaliza hacia la 3ª o 4ª semana. Aproximadamente las mujeres toleran una pérdida de 500 mililitros como promedio. La mayoría tolera una pérdida de entre 1000 a 2000, produciéndose 3 cambios fisiológicos: eliminación del útero, pierde la función endocrina y el agua extravascular se moviliza, aumentando el volumen sanguíneo. Los signos vitales pueden presentar algunas alteraciones hasta el 4º día, y la respiración regresa a niveles normales después de 6 a 8 semanas. La bradicardia se normaliza en 1 semana. Los valores de hematocritos y hemoglobina se normalizan en las 8 semanas posteriores, y los factores de coagulación del fibrinógeno permanecen elevados en el puerperio, incrementando el riesgo de tromboembolia. Dentro de los cambios fisiológicos vamos a identificar que para muchas mujeres hay una fuerte tensión a fallar
En este caso, porque no saben cómo cuidar al recién nacido, cómo interpretar el llanto, cómo saber si se enferma, el no tener leche suficiente. Y existen otros aspectos también en conflicto, como la pareja, el trabajo, el estudio, el desarrollo personal o el descanso. El significado de la lactancia también se asocia a la satisfacción personal, el aumento de la autoestima y el desempeño maternal. Y el retorno a la actividad sexual, el dolor, el cansancio, el temor y en este caso pues a otro embarazo. Dentro de los cuidados de enfermería es importante verificar que la enfermera se debe recuperar o debe enfocarse, en la recuperación fisiológica, en el bienestar psicológico y la capacidad de cuidar a sí misma al recién nacido. La enfermera debe de conocer los cambios tanto físicos como psicológicos para planificar una mejor calidad en la paciente. Dentro de los cuidados de enfermería pues es importante que se incluyan las mamas, el fondo uterino, los loquios, el periné, la observación. Y la enfermera debe de analizar los datos obtenidos de acuerdo a los factores de antecedentes. El plan incluye la prevención de infecciones a través de una técnica correcta de lavado de manos para la episiotomía, la prevención de los desgarros perineales, cambios en las compresas y promover la cicatrización. Dentro de la prevención de hemorragias, el control de signos vitales e hipotensión asociado a la hemorragia y shock hipovolémico, la aplicación intermitente de un masaje suave en el fondo uterino que va a favorecer la contracción del útero y la atonía es una resultante de una inadecuada contracción. Se observa la cantidad de loquios, la saturación de la compresa, la acumulación de sangre por debajo de los glúteos indica también pérdidas profusas. Control de diuresis, que nos ayuda a evacuar la vejiga de forma espontánea, las estrategias conocidas por enfermería y en último caso a usar la sonda vesical para prevenir la hemorragia. Todo esto es necesario para mantener un buen tono y prevenir la distensión vesical. En cuanto a la promoción y la comodidad, reposo y deambulación, la mayoría de las mujeres experimentan un dolor causado ¿por qué? Por los entuertos, porque la enfermera pues en este caso se va a basar en ayudar a reducir el dolor, el autocuidado, el calor local, la distracción, relajación, el contacto terapéutico e interacción con el bebé, el temor a su nuevo rol, las rutinas en este caso hospitalarias, las demandas del recién nacido, las visitas que alteran el patrón del sueño, y todo esto dice puede recurrirse a través de los masajes para favorecer la comodidad y limitar las visitas, estimular la deambulación, ayuda a reducir el riesgo de tromboembolismos y la recuperación. En aquellas mujeres que permanecen más de 8 horas en cama deben de realizar ejercicios para estimular la circulación y evaluar el signo de Homan, es decir, el dolor de la pantorrilla cuando se hace dorso o dorsiflexión forzada del pie. Los ejercicios de Kegel son importantes para favorecer y estimular el suelo pélvico. La promoción de la nutrición. La enfermera debe de observar los signos vitales, la firmeza del útero, el flujo de los loquios antes de ofrecer alimentos. Debe de empezar con pequeñas cantidades, debe tener en cuenta los hábitos, las preferencias, así como niveles de hematocritos y de hemoglobina. La alimentación que debe ser rica en proteínas, con líquidos suficientes para evitar el estreñimiento. La eliminación que debe de ser entre las 6 a 8 primeras horas posparto. Evitar la retención urinaria para prevenir la distensión vesical. Debe también de poner en práctica las medidas para reducir el riesgo de estreñimiento, la deambulación, la fibra, el líquido. Dentro de los cuidados de enfermería, la promoción de la lactancia materna, que debe iniciar lo más pronto posible, la técnica correcta de amamantamiento, el cuidado de las mamas y también enseñar a la madre a lavarse las mamas con agua sin jabón porque reseca la piel y favorece las grietas en el
Además se agregan las referencias bibliográficas y finalmente, pues los créditos de edición, producción, diseño y apoyo técnico. Lisette Herrera Uter. Gracias, esperamos que sea de su agrado y muy funcional para su aprendizaje.